panelistas. Ustedes ya tienen la información de quiénes son los panelistas. Kate Brandis, mi maestra, nuestra maestra. Emilio Rodríguez Rodríguez, director del Centro de Justicia Alternativa y de Atención Ciudadana de la Fiscalía. Rafael Boniebro y Norma Ruiz de Liri. Muy bien, entonces en ese orden van a hablar. Y entonces la primera persona que va a intervenir es Kate Brandis. Yo sé que aquí en la UAN todos dominamos el inglés, es como nuestra segunda lengua, evidentemente. Sin embargo, para la gente que no es de la UAN tendré que hacer la traducción, para que me permitan poder estar haciendo esa traducción. This forum is about restorative justice and it's how it can be used in different areas. What can you tell us about this? So I need to tell you that for me, restorative justice is a guide for how we live our lives on a daily basis. So it applies to every dimension of life. Para mí, la justicia restaurativa es una guía de cómo vivimos nuestras vidas y cómo vivimos en diferentes lugares, que se aplica en diferentes lugares. The question of justice is alive in every human interaction. La cuestión de la justicia está viva, presente en cada interacción humana. If the interaction is just, we don't think about it one way or the other. Si la interacción es justa, no pensamos en ella de una manera u otra. But if it's not just, we are deeply conscious of that injustice. Pero si la relación no es justa, entonces nos hacemos muy conscientes de esa injusticia. So the question of how we respond to an experience of injustice applies in every human interaction. Entonces la pregunta, la cuestión de cómo reaccionamos en cada interacción humana es una pregunta relevante. And so for me, the concepts of restorative justice are applicable in every part of our lives. Entonces para mí las cuestiones de justicia restaurativa son aplicables en cada ámbito de nuestras vidas. So, you still have 20 minutes. Oh, you want me to talk for 20 minutes on that one question? I can actually do that, but... ¿Quieres que hable 20 minutos? Sí puedo, aunque sea una sola pregunta, So we see it, particularly the circle process that is my specialty. En particular, el proceso de círculo, que es mi especialidad. We see it applied in families, in schools, in churches. Lo hemos aplicado en familias, en escuelas, en iglesias, in workplaces, en lugares de trabajo, in neighborhoods, en vecindarios, colonias. So wherever human beings come together, we have to think about how are we going to live together without hurting each other. Entonces, cada que los humanos estamos juntos, tendremos que pensar cómo vamos a vivir juntos sin lastimar el uno al otro. To the best of our ability. Lo mejor que podamos. And still hurt will happen. Y aún así va a haber daños, va a haber ofensas. So how do we respond when we harm one another in a way that doesn't cause more harm? Y entonces, ¿cómo respondemos cuando alguien es dañado sin que esa respuesta sea algo que dañe más? So for me, there are two impulses here. Para mí hay dos impulsos para responder esto. How do we learn to live together better than we have been doing? ¿Cómo aprendemos a vivir juntos mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora? And how do we respond to harm in our relationships in ways that are still consistent with those ideas of how we live together well? Y cómo respondemos de una manera que sea consistente con esas ideas de cómo vivir bien juntos. And all of that I would call a culture of peace. Y a todo eso yo lo referiría como la cultura de paz. That we try to live together well, and when we fail, we have constructive ways of responding to those situations. Que vivimos juntos bien y cuando hay una situación de daño, respondemos también bien a esas situaciones.
So the circle creates a microcosm of community. Entonces el círculo crea un microcosmos de comunidad. A small group of people come together in a space where they strive for intimacy. Un pequeño grupo de personas se juntan en un espacio y busca estar juntos íntimamente. Intimacy in the sense of being able to truly expose themselves to one another. Esa intimidad tiene que ver con poderse exponer como verdaderamente son el uno con el otro. Of being able to be authentic from their own heart and spirit. De poder ser auténticos desde el corazón y desde el espíritu. I have to check in with Santiago. Are we, is this appropriate? I've just gone off on an interesting trail. Oh, yeah? Okay. Me pregunta que si es apropiado y esas fueron las instrucciones que me dieron. Entonces, yo solamente vengo a seguir las instrucciones de Jesse Bolaños. Entonces, I've never expressed that in quite that same way before. nunca había dicho lo que acaba de decir de la misma manera que lo dijo. So I'm watching my own mind. Where am I going? Entonces, está cuidadosa de su propia mente, hacia dónde voy. So in the circle, we're very deliberate in constructing this intimate space together. Entonces, en un círculo somos muy deliberados de construir este espacio íntimo juntos. A space where everyone has equal voice. Un espacio en el que todo el mundo tiene una voz igual. Which pretty much doesn't exist in any other place in our cultures. Que no existe en ningún otro lugar dentro de nuestras culturas. And not that we can do this perfectly in circle, but that's what we're aiming for. No es que esto se pueda realizar de manera perfecta en los círculos, pero es lo que queremos lograr. So in a space where all voices will be heard, we talk about how are we going to be together. En un espacio en el que todas las voces pueden ser escuchadas, hablamos de cómo es que vamos a estar juntos. And we may ultimately want to do some work together, but first we talk about how are we going to be together. Y finalmente tal vez queramos hacer algo de trabajo juntos, pero antes de eso hay que hablar de cómo vamos a estar cuando estemos juntos. And all the voices in that group get to be a part of deciding what are the norms for us as a small, intimate community. Y todas las voces de ese grupo tienen forma de decidir o tienen espacio en la decisión de cómo vamos a estar juntos en este pequeño grupo íntimo. So no one person can take over and force anyone else to do anything in particular. De tal manera de que nadie puede forzar y tomar el control de lo que van a hacer los demás. And when we see things differently, we have to keep exploring where those differences come from and what they mean. Y en caso de que veamos las cosas diferentes, tendremos que explorar de dónde vienen esas diferencias y qué podemos hacer para resolverlas. And sometimes we accept that we simply see things differently because we have different histories. Y a veces aceptamos que pues, simplemente vemos las cosas diferentes porque tenemos diferentes historias. And then the question is, do we still have enough common ground to hold those differences? Y entonces la pregunta es, ¿aún así tenemos suficiente campo en común para sostener esas diferencias? And my experience is that we always have enough common ground to hold the differences. Y en mi experiencia es que siempre hay espacio común para sobrellevar esas diferencias. And I believe that's because we are of the same species. Y yo creo que tiene que ver con que somos de la misma especie. It's built into our biology that there is some very strong common ground. Está construido en nuestra biología de que siempre hay un campo común muy fuerte. So our biology is based on community. Ya que nuestra biología está basada en la comunidad. Human beings evolved in community. Los seres humanos hemos evolucionado en comunidades. We did not evolve as individuals. No evolucionamos como individuos.
So our genes carry the need to be in community and the desire to be in community. Entonces nuestros genes llevan en sí la necesidad de estar en comunidad y querer estar en comunidad. And we are very complex beings. Y además somos seres muy complejos. So we also carry in our genes a deep desire for autonomy. Pues además cargamos en nuestros genes un deseo profundo de autonomía. And so we live our lives with this tension between our desire for autonomy and our desire to belong. Y entonces vivimos en la vida con esta tensión entre nuestro deseo de autonomía y ese deseo de pertenecer. And in our genes, we carry a deep desire to be in good relationship with others. Y en nuestros genes también cargamos ese deseo profundo de querer estar bien con otros. But those deep relationships must also respect our autonomy. Pero esos deseos profundos también deben de respetar nuestra autonomía. And we're constantly negotiating that in our lives. Y estamos constantemente negociando eso en nuestras vidas. I believe that we currently live in cultures that do not nurture our need to belong. Yo creo que vivimos en culturas que no nutren nuestra necesidad de pertenencia. The habits of our cultures disconnect us and encourage us to think of ourselves as separate and completely alone in certain ways. Que los hábitos de nuestras culturas nos alientan a vivir separados y solos en ciertas maneras. But the nature of the universe is interconnectedness. Sin embargo, la naturaleza del universo es de interconexión. Nothing that we do comes only from us. Nada de lo que hacemos viene solamente de nosotros. But if you look, for instance, at our justice systems, Pero, por ejemplo, si observas nuestros sistemas de justicia, if someone commits a crime, who is considered responsible? si alguien comete un crimen, ¿a quién se le considera responsable? Only that person. Pues solamente a esa persona. There is only individual accountability in our social structures. Solamente hay responsabilización individual en nuestras estructuras sociales. No human being acts only out of themselves. Ningún ser humano actúa solamente pensando o por sí mismo. All of our actions are influenced by our own choices, but also shaped by external forces. Todas nuestras acciones se toman forma de nuestras propias decisiones, pero también de factores externos. When we talk about accountability, we only talk about individual accountability. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilización, solamente nos referimos a esa que es individual. For me, restorative justice is also about collective accountability. Para mí, la justicia restaurativa también se trata de la responsabilización colectiva. And that restorative justice responds to the harms caused by a particular event. Y la justicia restaurativa responde a los daños causados por un evento determinado And the harms revealed by a particular event. y los daños que son revelados por ese evento particular. The harms revealed by a particular event can take you to collective accountability. Y esos daños que se revelan, los daños colectivos, te pueden llevar a una responsabilización colectiva. Because often the harms revealed by a particular event are the social justice issues. Porque a menudo los daños que son revelados por esa responsabilización colectiva tienen que ver con esos temas de justicia social. So restorative justice has now crept into every possible thing that you can think about. Entonces, la justicia restaurativa se ha metido en todos los temas posibles de los que tú te puedas poner a pensar. For me, it's a framework to move forward on social justice issues.
Para mí es el marco para poder movernos y avanzar en los temas de justicia social. It's a way to reconsider the fundamentals of human nature. Es una manera de reconsiderar las cuestiones fundamentales de la naturaleza humana. Because we've built systems based on punishment as a way to manage behavior. Porque construimos sistemas basados en el castigo como una manera de manejar el comportamiento humano. But that seems to me based on assumption that human beings are fundamentally bad. Pero eso me parece a mí que está construido sobre la idea de que los humanos somos fundamentalmente malos. And that you have to threaten them with harm in order to get them to behave properly. Y que tienes que amenazarlos con que les vas a dañar para que hagas que se porten bien. The circle assumes that humans have this fundamental impulse toward being in good relationship with others. El círculo supone que en realidad el humano tiene una tendencia natural de estar en buenas relaciones con los otros. Not denying that we have the capacity to do horrible things. Sin negar que también tenemos la capacidad de hacer cosas horribles. But in the framework of circle, we're paying attention to nurturing the positive human capacity. Pero en la estructura del círculo ponemos atención en nutrir las cosas positivas de la capacidad humana. And we assume that that positive human capacity is large. Y asumimos que esas capacidades positivas humanas pues valen la pena. I think we're good on time. Do you have any final thoughts? Pardon me if I cough. I'm recovering from a bit of cold. Me disculpa si estoy tosiendo, pero me estoy recuperando de un poquito de un resfriado. Okay, so in summary, Bueno, en resumen, this work of restorative justice, in particular circles, for me, este trabajo de justicia restaurativa y particularmente los círculos para mí, you don't have to agree with a thing that I say. no tienes que estar de acuerdo con nada de lo que digo, This is just my perspective. es simplemente mi perspectiva. For me, this is deep, profound, cultural shift work. Para mí esto consiste en un trabajo de un profundo cambio cultural About our understanding of human nature, sobre nuestro entendimiento de la naturaleza humana, our relationship to the rest of the universe, nuestra relación con el resto del universo and our potential as human beings. y nuestro potencial como personas humanas. It's a big vision, Es una visión grande and the circle makes it accessible to me in small pieces. y el círculo lo hace accesible para mí en pedazos pequeños. Thank you so much for listening to me. Muchas gracias por escucharme. Ahora le cedemos el micrófono al doctor Emilio Rodríguez Rodríguez. Íbamos a pasar un pequeño fragmento del video. ¿Me permiten ponerme de pie? Luego de repente a mí se me complica mucho hacerlo sentado, ¿no? Siempre tengo ese problema. Voy a poner de este lado para no dar la espalda. Bueno, pues buenas noches a todos los asistentes. Primero que nada, pues un agradecimiento por la invitación a la UANE, de la cual pues fui maestro en algunos semestres pasados, y para mí es un gran honor estar precisamente compartiendo aquí pues este foro, ¿verdad? Con los invitados de esta altura, ¿no? que tenemos el día de hoy. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la justicia restaurativa dentro del sistema de justicia penal. Veo que hay muchos estudiantes, hay muchos compañeros pues, que están en sus estudios, precisamente profesionales, algunos creo que también de maestría. Y el tema aquí es importante por el tema del sistema acusatorio, que bueno, ustedes lo saben, en el 2008 pues hizo su aparición, y a partir del 2012, cuando entran precisamente
estos modelos en el caso del sistema, del proceso. Luego en el 2015 hay una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Esto precisamente abre una puerta para que nuestro sistema penal, el cual está enfocado en imponer precisamente el castigo a las personas que han cometido un delito, abre esa puerta para que las partes, los verdaderos actores del drama penal, tengan la posibilidad de poder hablar de lo que sucedió dentro de la comisión de ese delito. En el caso, por ejemplo, del tema del delito, sabemos que cuando alguien nos arrebata alguna situación, nos roba alguna situación, por ejemplo, la compañera tiene por aquí, veo que tiene su teléfono y ella es dueña de su teléfono, ¿verdad? Ella sabe si lo presta o lo regala, pero si yo se lo quito, si yo se lo arrebato a través del robo, yo no solamente le estoy robando el teléfono, sino le estoy robando también el control que tiene ella sobre su vida. Porque entonces yo ya le estoy despojando de alguna manera sobre algo en lo que ella se sentía segura. Yo no solamente le robo el celular, sino le robo el control sobre su vida y sobre su seguridad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los encuentros víctima-ofensor, que es en lo que a mí me ha gustado mucho trabajar, y es en lo que de alguna manera, bueno, pues hemos estado de alguna manera trabajando, y eso es lo que nos ha llevado precisamente en estos años a desarrollar esta práctica que es el encuentro víctima-ofensor. Por aquí tengo un video que dura 4 minutos y me gustaría que lo pudiéramos ver. Este es un asunto, es un caso de un homicidio culposo, ¿sí? Las personas que se encuentran de aquel lado, está un adolescente y la mamá del adolescente, y de este lado está la mamá, pues obviamente de la persona que falleció, es decir, la parte ofendida. Ellos tuvieron la posibilidad, después de que se realizó un acuerdo reparatorio sobre la reparación obviamente del daño, ellos tenían la necesidad no solamente de una reparación de daño material, sino que también las consecuencias del delito no solamente se tasan en dinero, sino también los delitos dejan heridas emocionales que solamente quien cometió el daño puede de alguna manera reivindicarse ante, en este caso, la víctima o el ofendido. Este video lo grabé en el año 2008, fue uno de los primeros encuentros que me tocó precisamente participar, en ese video, vamos a ver si se puede correr. Sí. Y bueno, pues el que tenga tú la posibilidad de poder explicárselo a ellos, poder decirlo. Yo quisiera decir que la disculpa no fue mi intención algo de que nunca igual ¿Algo que usted quisiera decir? Yo quiero decirte que me uno a todos, que me uno a todos, que yo creo que lo voy a tu hijo, pero quiero que comprendan también a mí, o la situación de nosotros, que nunca quiso hacer, a lo mejor de mí, porque nunca quiso hacer daño. Quisiera, yo sé que nunca vamos a superar todo, pero también yo estoy muy activo. Si tú quieres, yo quiero unirme a ti para seguir adelante ahí como amigos y compañeros. Que no nos veamos mal, que nunca
creen nuestra gente, porque a veces hay gente que me quema el corazón y cuando no debemos estar así. Queremos vivir bien. Y yo sé que mi hijo, un día que tú necesites, si él puede, digo, hoy no nosotros podemos, nosotros estamos para ayudarte. Igualmente, un día necesitamos también de ti y ojalá él también. Entonces, yo quisiera, igual que mi comadre, digo, me duele el alma su dolor de ustedes. Y también me da lástima con mi hijo que él hizo una cosa que nunca le desea mal a nadie. Entonces esto pasó y todo Dios sabe por qué. Dios, que Dios te dé tu fuerza, tu fortaleza para que sigas adelante. Y espero Dios que también a nosotros nos dé la tranquilidad. Porque bueno, mis hijos, ellos dos, ellos como el hijo de ella también se querían y bueno, que de malas que pasó él. Nunca me imaginé yo de madre que yo pasara. Entonces yo te pido que quisiera darte un abrazo de él. Si tú Sí, no sé si perdón. Sí. Adelante. Ya quedó. Sí. Este asunto sí comenté que había sido un homicidio culposo. El muchacho de aquel lado mató sin querer al hijo. Estas personas son comadres, ellas viven en una área muy retirada de Nuevo León. Ellas habían estado un año sin poder seguir con la relación, porque era más o menos lo que había durado, en este caso, la investigación en el Ministerio Público. Entonces, estos procedimientos restaurativos precisamente le dan la oportunidad a las partes de poder reconciliarse, de poder tener ese encuentro. En este caso ellas eran conocidas, pero hay muchos casos en los que me ha tocado trabajar donde las víctimas y los ofensores, en este caso, no se conocen, ¿no? Entonces ellos tienen la oportunidad precisamente de entrar primero en el encuentro, primero de conocerse como personas, porque muchas veces se piensa que la persona que causó el daño pues es una persona mala, es una persona que no debería estar en la tierra, por decir, cuando realmente pues, es una persona que tiene una vida normal como cualquier otra. Y entonces estos encuentros nos dan la posibilidad, primero, de conocernos como personas y partiendo y pues tenemos la posibilidad de poder hablar de lo que sucedió precisamente en estos delitos de alguna manera que se cometen. Y se tiene la posibilidad en este caso, incluso en delitos, vamos a decirlo, dolosos, cabe la posibilidad, en este caso, del arrepentimiento, en este caso del ofensor. Sin embargo, estos procedimientos llevan tiempo. Venía platicando con Rafa en el camino, que hemos tenido, por ejemplo, en un homicidio calificado, tuvimos la preparación de las partes más o menos como 8 meses, porque no es fácil juntar a las partes para hablar de un acontecimiento como lo es, por ejemplo, la pérdida de una vida, y sobre todo en el caso, por ejemplo, de la víctima que había sido su hija, ¿no? Entonces, nos da precisamente la justicia restaurativa, estos procedimientos realmente ayudan a las partes, insisto, no al Estado, o sea, es decir, porque cuando se comete un delito se tiene la idea que se lesiona al Estado, sin embargo se está lesionando a una persona, como tú, como yo. Entonces ellos deberían de tener la posibilidad de hablar de las consecuencias. Y no lo digo yo, lo han dicho muchos jueces en Nuevo León, que no existe ninguna sentencia que pueda dictar un juez
que dé la satisfacción que pueda dar precisamente este tipo de encuentros, ¿sí? Sobre todo, este es un gran reto que tienen ustedes, y me refiero a las nuevas generaciones. Hay mucha gente que hemos trabajado en esto desde hace muchos años, como es el caso de Rafa, y de otras muchas personas que hemos estado trabajando en esto, y que posiblemente nosotros no vayamos a ver, no nos vaya a tocar ver precisamente el que estos mecanismos y que estas nuevas formas de pensar puedan permear en la sociedad. Posiblemente no nos alcancemos a verlo nosotros, pero eso no nos da el derecho de dejar de trabajar o de luchar precisamente en esta filosofía de paz, de mecanismo alternativo, de justicia restaurativa. Entonces, el reto es precisamente de humanizar los procesos de justicia a través de estas prácticas, obviamente, que van a ayudar en gran medida a las personas obviamente que son tanto víctimas como ofensores, y eso da la posibilidad de poder que tanto una como la otra puedan reintegrarse a la sociedad. No es fácil ser víctima, no es fácil pasar por una situación traumática como lo es la comisión de un delito y salir de ella sintiéndose de alguna manera lo mejor posible. No quiero decir que nadie va a salir jubiloso de estos procedimientos, pero que tengan la posibilidad de poderse reintegrar a sus vidas de la mejor manera posible, porque no es fácil salir, insisto, en los casos de los homicidios, no es fácil salir de estos procedimientos o de estos sucesos. Sin embargo, estos procedimientos precisamente ayudan a hacer un proceso más resiliente para las personas, transitar por estos momentos tan difíciles que tienen las personas, y este es precisamente el trabajo que nosotros como facilitadores tenemos. Y esa es una motivación que yo lo he comentado mucho con mis alumnos, el tema de saber qué es lo que nos motiva a la hora de trabajar en estos procesos y buscar precisamente, que creo que lo que nos debería de motivar para trabajar en ello precisamente es ayudar a las partes, ayudar a las personas, ayudar a las víctimas, o ayudar a los ofensores, porque eso va a ayudar a tener comunidades mucho más sanas, tener comunidades mucho más, que haya más paz precisamente en estas comunidades. Pero esto no podemos hacerlo precisamente sin la ayuda de un mediador, de un facilitador preparado. Yo lo he dicho muchas veces, que este tipo de procedimientos que llevan mucho tiempo, la preparación, para mí, en lo particular, pues son las grandes ligas de los mecanismos alternativos, porque bueno, aquí de alguna manera, si bien es cierto, cada procedimiento, llámese mediación familiar, todas tienen un grado de dificultad. Sin embargo, en la mediación penal, pues en muchas ocasiones hay una vulneración del derecho, hay la vulneración, hay un daño emocional, hay un daño físico, hasta la pérdida precisamente de una vida. Lo he comentado, en Nuevo León nos ha tocado trabajar en asuntos, por ejemplo, de violaciones, de secuestro, de homicidios calificados, de homicidios, en este caso, culposos. Pero créanme, en la mayoría de los asuntos que se han celebrado ha habido una buena respuesta por parte tanto de la víctima como de los ofensores. Entonces, es el gran reto que ustedes tienen precisamente como alumnos, desarrollarse en esta nueva visión. Entiendo que la justicia, en el caso por ejemplo de la justicia penal, pues busca de alguna manera otorgar un castigo a quien ha cometido un delito, pero la justicia restaurativa brinda precisamente, más que un castigo, brinda a las partes, insisto, la oportunidad de poder conocerse, de poder hablar de lo que sucedió, y por qué no, cuando se muestra un genuino arrepentimiento por parte del ofensor, pues eso da y le regresa mucho precisamente el control de seguridad y de vida a la persona que le cometió precisamente el delito. Entonces, yo los invito y bueno, a formarse en este tipo de procesos. Realmente las fiscalías y los poderes judiciales tienen que tomar precisamente estas, ya no digo alternativas, yo creo que tiene que ser algo que tiene que darse forzosamente en cualquier proceso. Ya creo que tenemos que empezar a eliminar la palabra alternativo.
porque pareciera que se da, puede o no darse. Sin embargo, ya en nuestros sistemas tiene que darse este tipo de posibilidades. Y creo que mucho de este trabajo tiene que darse en el caso del voluntariado, como se hace en Estados Unidos, trabajar mucho en este caso, y el voluntariado obviamente da mucha riqueza precisamente al Estado, sobre todo en este caso a las universidades, para poder afrontar y ayudar al Estado, porque no existe ningún Estado en el mundo que pueda darle solución a todas las controversias de naturaleza penal, ¿sí? No lo existe, y de eso precisamente por eso es que se dan estas nuevas vertientes, estas nuevas salidas, que son los mecanismos alternativos. Y si a eso le sumamos la incorporación de voluntarios que tengan realmente el deseo y la motivación de ayudar a esas personas que han tenido una situación traumática en sus vidas, poder trabajarlo. Y créanme, la recompensa que tenemos como facilitadores cuando trabajamos en ellos es una gran satisfacción. Créanme, es una gran satisfacción ver a las personas cuando se retiran del procedimiento y que por lo menos se han dado la mano y que se han de alguna manera se han reconciliado de cierta manera. Y finalmente creo que el reconocimiento que tenemos que dar es precisamente a esas personas que nos enseñen a nosotros como facilitadores que se pueden dar estos resultados, porque hablar de justicia restaurativa es muy sencillo. El tema es llevarlo a la práctica, y las víctimas y los ofensores son quienes al final de cuentas nos enseñan a nosotros como facilitadores que se pueden obtener este tipo de resultados, y eso creo que es algo que no podemos perder de vista para poder seguir precisamente en este camino, y que tengamos precisamente una justicia más humana en el futuro. Muchas gracias. ¿En vivo? Ok. Bueno, pues primero que nada, felicitar a la UANE en este 6º aniversario de su centro. Ahora en esta evolución que tiene, ¿verdad? De una primera visión de hace 6 años como un centro de mediación, y ahora pues que abre sus puertas en otras instalaciones, pero también abre sus puertas a otras posibilidades que fueron adquiriendo. Y voy a tomar esto como ejemplo porque creo que muchas de las cosas que han escuchado y van a seguir escuchando es estas evoluciones de algunos de nosotros, pero también de este movimiento en el mundo y de cómo ha ido cambiando y evolucionando, y esa es la constante, la permanente. Entonces, bueno, primero agradecerle a Santiago porque fue quien en primera instancia fue el puente que me conectó con esta universidad. Tengo que decir que siempre me he sentido muy bien recibido todos estos años. Aquí ya veo algunos de mis exalumnos, algunos colegas, también muy buenos amigos. Entonces venir aquí a la UAN es pues siempre como venir a casa. Somos vecinos aparte, en Monterrey a Saltillo, pues tenemos esta cultura norestense donde nos sentimos siempre muy bien recibidos. Agradezco eso, y también reconocer el trabajo de Jessica. Yo estoy proponiendo, ya que habló de genética, pues que clonemos a Jessica, y hay una Jessica en cada universidad, porque entonces las cosas cambiarían y caminarían. Entonces te felicito por tu persistencia, tu insistencia, tu fe y todo el punch que le has metido a esto, porque mucho de lo que hay aquí tiene que ver con el impulso claro y con el apoyo y el respaldo de una universidad como la UANE, que es una universidad muy abierta. No todas las universidades abren las puertas así. Algunas son un poco más celosas o tienen una visión solo hacia adentro. Y aquí salieron a buscar también lo que hay afuera para enriquecer y formar sus propios cuadros. Y creo que es un modelo muy interesante el que está trabajando en esta universidad. Y claro, las gracias de reunirnos, porque todos los que están aquí pues, son personas muy trabajadoras, muy comprometidas, y coincidimos en instantes de nuestras vidas. Y
pocas veces tenemos el tiempo de compartir un momento y un espacio. Por ejemplo, agradezco la oportunidad de que pues, me vine con Emilio y tuvimos una plática pues como de 2 horas que no habíamos tenido a lo mejor los últimos 6 años, no sé cuánto tiempo, aunque tenemos muchos años de conocer. Entonces, hoy